Muy bien, quiero que me confirmen si están viendo mi pantalla completa y si me están escuchando bien. ¿Cómo está el audio? Si se está viendo bien la pantalla. Sí, señor. Sí se está escuchando y Señor, viendo pantalla también. Muchas gracias. Bueno, el propósito de hoy es que miremos un poco el ejercicio 4 de la tarea 3. Yo por acá tengo la guía, ¿sí? Vamos a leer un poco ese ejercicio. Eh, bueno, dice, si utiliza el teorema de Stokes para calcular la integral de línea integral sobre la curva cerrada C de F, donde F es un campo vectorial, ¿cierto? Y pues bueno, cada estudiante debe realizar eh, el literal escogido, pero en esencia, ¿qué es lo que se da? Se da siempre un campo vectorial, una curva que es el borde de una cierta superficie en el espacio, ¿sí? Y bueno, esa superficie se puede recorrer en un cierto, esa curva se recorre en un cierto sentido, ese sentido normalmente es el sentido antihorario y digamos que esa superficie tiene una orientación. Bueno, digamos que hablar de orientación de superficies y es un poco técnico, pero pues lo que queremos hacer es como dar los ingredientes para que ustedes puedan calcular esta integral de línea. La idea es que por medio del teorema de Stokes yo voy a poder ver la integral de línea, la puedo presentar como una integral de superficie, ¿sí? Y a su vez esa integral de superficie se va a poder presentar como una integral doble, ¿ya? Y esa es como la clave de este ejercicio. Bueno, otro aspecto fundamental del ejercicio es que usted de alguna manera trate de visualizar un poco esa superficie que se está representando en el espacio, dependiendo pues el contexto de cada enunciado, ¿no? Porque para cada uno hay una superficie diferente. Entonces vamos a mirar esos ingredientes para que podamos eh, entender un poco cómo vamos. Muy bien. Lo primero es definir lo que es un integral de superficie. Tengo que decir que este ejercicio 4, eh, la dificultad radica en que quizás es algo muy, muy matemático, es decir, eh, realmente hay que calcular una integral de línea, verla como una integral de superficie y entender cómo se calcula esa integral de superficie, pues requiere que usted tenga un cierto conocimiento de cómo hacerlo, ¿ya? Y digamos que la naturaleza de los ejercicios pues suele ser un poco difícil, ¿no? Porque pues quizá esa parte de poder entender cómo se calcula una integral de superficie es lo que eh, hace como tener dificultad del ejercicio, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de hacer el esfuerzo de entenderlo bien, ¿sí? ¿Por qué se presenta el teorema de Stokes en esta tarea 3? Porque pues el teorema de Stokes es un teorema clásico del cálculo vectorial, al igual que el teorema de Green y el teorema de la divergencia de Gauss. Digamos que se quiso respetar un poco la idea de que son los tres teoremas integrales centrales del curso de cálculo vectorial. Si usted revisa el syllabus del curso de cálculo multivariado de cualquier universidad, seguramente va a encontrar que están esos teoremas, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Entonces, hay bastantes ingredientes acá. Lo primero es definir una integral de superficie. ¿Cómo se hace? Se considera una superficie orientada y suave, ¿sí? Parametrizada por medio de una función n que va definida de un cierto disco o de un abierto de R2 en S, donde se expresa de la siguiente forma: R de V como X de V, Y de V y Z de V. Es decir,
cada variable X, Y, Z se presenta por medio de dos parámetros U y B, ¿sí? Entonces, en el desarrollo del ejercicio 3 aprendimos un poco el concepto de parametrización de una superficie. Entonces, digamos que a priori se debe tener la idea, pues, de lo que es la parametrización de dicha superficie. Si por de alguna manera usted no conoce esa parametrización, pues debe obtenerla. ¿Sí? Esa parametrización es fundamental para yo poder hacer el cálculo de la integral de superficie. Ahora, la integral de superficie de un campo de clase C1, bueno, decimos de clase C1 es simplemente un campo que admite derivadas parciales y que sus derivadas parciales son continuas, al menos en el dominio que tengan el dominio de definición, digamos. Entonces, la integral de superficie de G producto punto con DS se define de la siguiente forma. Como la integral doble, donde D es un dominio, esa integral doble simplemente son las integrales que usted trabajó en la tarea anterior del campo evaluado en la parametrización, ¿cierto? El campo evaluado en la parametrización, producto punto con el vector normal, que en este caso se considera como el vector normal se considera como el producto cruz de las derivadas parciales de la parametrización, R de U cruz R de B. Eso se suele llamar el producto vectorial fundamental. Eso también lo calculamos en el ejercicio 3, o sea, dada una superficie y una parametrización, aprendimos a calcular este producto cruz. ¿Cierto? Entonces la idea es que esa integral de superficie se va a poder presentar como una integral doble, ¿sí? En un dominio de G, el campo evaluado en la parametrización, esto me va a dar un cierto vector de R3, producto punto con otro vector de R3. Recuerden que el producto cruz es una operación exclusiva del espacio R3 y esto es un vector. Producto punto, esto te va a dar un vector por un vector, te va a dar un número y las variables son de U de B, ¿cierto? Recuerden que D es un dominio de plano, es el dominio donde está definida la parametrización. L de U simplemente es una forma de denotar la derivada parcial de la función vectorial respecto a U y R de B respecto a la derivada parcial de D respecto a B. Y N simplemente es el producto vectorial, el producto vectorial, ¿cierto? El producto cruz. Y simplemente, bueno, a esta expresión n de u de b, bueno, no lo dije, pero este que está acá, sí, que está anotado, ¿no? N es r de u cruz r de b. Este producto vectorial fundamental se suele llamar un vector unitario, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta va a ser la forma en la cual se va a calcular la integral de superficie. Claro, es una definición un poco abstracta y muy general, digamos, pero hay que ver cómo se entiende el cálculo de una integral de superficie. Recuerden que esto guarda una cierta similitud con lo que era la integral de línea, ¿no? Una integral de línea también se podía calcular por medio de con la parametrización de la curva. Bueno, vamos a mirar un ejemplo para que entendamos un poco cómo se puede entender una integral de superficie. Entonces dice así, calcular la integral de superficie de producto punto con ds, ¿cierto? Donde G es un campo vectorial constante, que es el campo vectorial 0,01, sobre la superficie que está definida por estas relaciones. Primero que todo está la inecuación x al cuadrado más y cuadrado menor o igual a 1, z igual a 0 y y mayor o igual a 0, ¿cierto? Con el vector normal 0,001. ¿Listo? Bueno, lo primero es entender un poco acerca de la parametrización de la superficie. ¿Sí? Importante tener en cuenta que quizás hay que hacer aquí un dibujito para que se entienda más. Veamos acá.
Permítame poner un poco, ponemos acá esta superficie. A ver, ¿cómo se puede entender esta superficie, ¿no? Entonces, esta superficie, desde el punto de vista matemático, una superficie es un conjunto, una superficie S es un subconjunto de R3, ¿no? Vive en R3, ¿sí? En este caso, la superficie está definida como ¿quién? Como un conjunto de triplas, el conjunto de triplas X, Y, Z, pertenecientes al espacio R3, tales que ¿quién? Que cumplen con lo siguiente: x al cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1. Z es exactamente igual a 0 y y es mayor o igual a 0. ¿Sí? Esta es la forma de uno poder expresar esa superficie. Ahora bien, sería conveniente poder tener una parametrización de la superficie, ¿no? Primero hagamos un dibujito de cómo sería esa superficie. ¿Quién es la superficie? Entonces, permítame, yo dibujo acá el espacio R3. Voy a tratar de pintar todos los ejes, digamos. Pintemos todos los ejes. Este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Bueno, voy a pintar en azul el disco. Entonces el disco, digamos, cuando yo tengo por acá el plano XY, el conjunto de puntos de la forma X al cuadrado más Y cuadrado menor o igual que 1 hace referencia al conjunto de todos los puntos que están, a todos los puntos que están dentro de la circunferencia de radio 1, ¿no? Es decir, que por acá yo voy a pintar una circunferencia en todo el plano XY, que es justamente cuando Z vale 0, y serán todo este conjunto de puntos, ¿no? Esa es la superficie. Ah, pero bueno, entonces sería con Z igual a 0, o sea, justamente en el plano XY, y dice que Y debe ser mayor que 0. Querría decir que si Y es mayor que 0, no se pueden considerar valores de Y negativos. Por lo tanto, creería que simplemente es esto que está acá. Es decir, esta condición sí equivale a esto, que Z sea igual a 0 se vive justamente en el plano XY, pero la condición de que Y sea positivo me excluye la parte de abajo del disco, ¿no? Esto acá abajo no puede estar. ¿Por qué? Porque Y no puede ser negativo. Es decir, que simplemente me quedaría, si yo lo veo gráficamente, como este semicírculo, digamos, eh, el semidisco, digamos, de radio 1, este es 1, 1 y menos 1, digamos, esa sería como la superficie que se forma, ¿no? Es una semicircunferencia y se están considerando todos los puntos internos de dicha semicircunferencia. Bueno, hasta ahí está claro el por qué es esa región del espacio o el dibujo, ¿o no? Sí, señor. Yo creo que esto se puede representar en GeoGebra. Ahora, lo que sigue sería la parametrización, ¿sí? Déjeme, yo corto esto. Y pensemos en cuál es la parametrización. Aquí se me da, aquí en las diapositivas se brinda esta parametrización, ¿no? Y quiero que entendamos un poco el por qué esa es la parametrización de la superficie, ¿no? Voy a pegarla acá y luego vamos a mirar el porqué este resultado, digámoslo así.
Bueno, permítame, bueno, normalmente habíamos llamado la parametrización por medio de la letra R con variables U y B, y digamos que X depende de U y de B, Y depende de U y de B, y Z depende de U y de B. En este caso, como la parametrización va a ser en coordenadas polares, digamos que cuando son coordenadas polares, yo normalmente suelo llamar la variable U, como son variables, digamos, esto se va a llamar la variable radial, el radio, y la otra variable es el ángulo, ¿no? El ángulo. Entonces, digamos que ya no van a ser variables U y B, sino que simplemente la primera coordenada va a depender del radio y el ángulo. La segunda coordenada va a depender del radio y del ángulo. Y la tercera coordenada va a depender del radio y del ángulo. ¿Sí? O sea que cuando uno usa coordenadas polares, no se suelen usar las letras U y V, sino R y teta, donde R es el radio y teta es, eh, digamos, teta es el ángulo, ¿no? Bueno, acá yo quiero leer muy bien, es que creo que aquí hay algo, quiero saber, perdón, el ejercicio dice z igual a 0 y r mayor que 0, ¿no? Bueno, entonces si hacemos un dibujito del plano XY, debería hacerlo en negro, ¿no? Para que no se me pierdan. Digamos, yo voy a quitar el eje Z, yo voy a quitar el eje Z y voy a pintar únicamente el plano XY. El plano que está acostado yo lo voy a pintar acá, XY, digamos, y acá voy a pintar la semicircunferencia. Bueno, me quedó un poquito fea, déjenme la hago mejor porque me quedó muy feita. Bueno, este es 1, ¿no? Y menos 1. Entonces, digamos que en coordenadas polares hay por acá un punto P que tiene coordenadas R, teta, ¿cierto? El radio varía desde el origen hasta acá, ¿cierto? Este es el radio. Y a su vez, hay un ángulo, ¿no? Hay un ángulo, ¿cierto? El radio varía de dónde a dónde, de 0 hasta 1, o sea, el radio está variando desde acá hasta acá. Y el ángulo está variando de dónde a dónde, de 0 a pi. Recuerden que pi radianes equivale ¿a quién? A 180 grados, ¿no? Y 180 grados es simplemente la semicircunferencia. Note que este ángulo está variando desde aquí hasta acá, ¿no? Y es por eso que ese es el sentido que toma la parametrización. Claro, X es simplemente R cos teta, Y es igual a R sin teta. Ustedes ya saben un poco de coordenadas polares. Ya en algún momento en alguna guía se ha mencionado un poco acerca de la parametrización utilizando coordenadas polares. Bueno, entonces por eso es que el radio varía entre 0 y 1, porque pues el radio es 1, ¿cierto? Está entre 0 y 1, son todos los puntos internos. Entonces puede ser cualquier valor de aquí hasta acá. Y el ángulo se toma desde aquí hasta acá. Por eso es que el ángulo varía entre 0 y pi. Muy bien. Ya se tiene entonces una idea un poco de lo que es la superficie. Volvamos acá. Ya lo que sigue es simplemente, ya la parametrización, lo que sigue es calcular los vectores tangentes, o sea, los vectores, las derivadas parciales, el vector normal unitario, ¿cierto? Y luego presentarlo como un integral doble. Yo lo voy a hacer paso a paso para que no vaya a haber ningún inconveniente, ¿no? Entonces voy a ponerlo acá. Esperen, yo amplío un poco esto. Bueno, entonces recordemos, la integral de superficie, acá está la definición, ¿no? La integral de superficie
de G producto punto con de S se suele expresar como una cierta integral doble sobre un dominio, ¿cierto? ¿De quién? De G evaluada en donde la parametrización, que es R de R teta, ¿cierto? Producto punto con quién? Con el producto cruz R sub R cruz R sub teta por dr de teta, ¿no? Vamos a hacer el cálculo de cada uno de esos. Primero, pues ya sabemos la parametrización. La parametrización es en coordenadas polares, es simplemente R cos teta, R sin teta, y en la coordenada en Z es 0, ¿no? Dijimos que Z es 0. Bueno, ahí claramente yo puedo decir quién es G evaluado en esa parametrización, ¿cierto? Perdón. Primero, ¿quién es G evaluado en esta parametrización? Pues resulta que G, a mí el G que me dieron en el ejercicio, perdón, ese G que me dieron en el ejercicio es constante, ¿no? Me dieron un G constante, por lo tanto, como es constante, no debo evaluar nada porque pues es constante. ¿Qué le vamos a hacer? Es constante, ¿no? 0 es simplemente 0, 0, 1. Este es constante. Ahora, lo que sí puedo calcular es la derivada, la R sub U, R sub R, perdón, que simplemente es la derivada parcial de la función vectorial R respecto al radio. Si derivamos respecto al radio, derivada de esto respecto al radio me da coseno teta. Derivada de esta coordenada respecto al radio me da seno teta. Y la derivada respecto al radio de R me da 0. También yo puedo calcular R sub teta, que es la derivada parcial de la función vectorial R respecto al ángulo teta. Y acá, ¿cómo me queda? Derivada del coseno, ¿quién es? Es menos seno, ¿no? Entonces me queda menos R seno de teta, coma, y la derivada de R sen teta es R coseno teta, coma 0, ¿no? Bueno, de esta manera yo puedo hallar entonces el producto vectorial fundamental, o el vector normal, que se le suele llamar así, que es como el producto cruz. Yo voy a ponerlo acá como el determinante de I, J, K, teniendo en cuenta qué coordenadas acá. Cos teta, sin teta, 0, acá, menos R cos teta, R cos teta y 0. Bueno, hay que hacer el cálculo de ese producto cruz. Saben ustedes que eso se calcula de la siguiente forma. Uno, digamos que uno separa aquí, sería seno de teta por 0, aquí sería 0. La segunda coordenada también sería 0. Y la tercera coordenada sería R cos teta, es R cos cuadrado de teta, más R sen cuadrado de teta, ¿cierto? Esto claramente, pues, si factorizando de R por la identidad fundamental, esto simplemente es 0, 0, R. ¿Listo? Ese sería entonces el producto cruz. Tienen que revisar con calma este producto cruz, pero simplemente es hacer coordenada a coordenada, ¿no? No creo que tenga problema. Claro, como que hay varios ceros, pues se me van a anular muchas cosas, ¿no? Ese sería entonces el producto cruz. Bueno, entonces, ahora sí, ¿cómo me va a quedar entonces esto? Esto me va a quedar de la siguiente forma. Voy a ponerlo acá nuevamente. A ver. A ver. Primero que todo, aquí hay una integral doble, ¿no? Ahora voy a poner el dominio, ¿no? Ahora pongo el dominio. Pero primero pongamos esta parametrización, esto que está acá. Esto que está acá. ¿Quién es? Eso es constante 0, 0, 1, ¿no? 0, 0, 1.
Producto punto con el producto cruz que me da 0, 0, R. De R de teta. Ahora, la variación del radio, ¿dónde es? La variación del radio es entre 0 y 1 y el ángulo varía entre 0 y pi. ¿Listo? Si estudiamos un poco este producto punto, pues esto es multiplicar componente a componente y sumar. Esto simplemente es la integral doble de 0 a pi, de 0 a 1, de R por dr de teta, ¿no? Bueno, esto simplemente me va a dar la integral de R esto me da, digamos que aplicando esta primera integral, será integral de 0 a pi, de que integral de R es R cuadrado sobre 2, evaluado entre 1 y 0, ¿cierto? Respecto a teta, y esto es simplemente la integral de 0 a pi, la integral de R cuadrado evaluado entre 1 y 0 es un medio, ¿cierto? Un medio de teta, ¿sí? ¿Y esto qué me va a dar entonces? Me va a dar entonces un medio, sale de la integral constante entre 0 y pi de teta, lo que me da simplemente un medio de teta evaluado entre 0 y pi. Y esto simplemente es pi medios. Pi medios me da la integral de superficie. Y así se calcula la integral de superficie. Acá está pues pronto de forma más sintética. Bueno, es exactamente lo que yo hice, solo que aquí está como por partes. Da pi medios y así se calcula un integral de superficie. Ahora más adelante vamos a ver un ejemplo donde, bueno, aquí digamos que, eh, a ver, digamos que la pequeña trampa que hubo en el ejemplo es que términos generales este G evaluado en la parametrización no tiene por qué ser constante, el campo no tiene por qué ser constante, pero ahora veremos un ejemplo donde pasa algo así. Pero bueno, si G es constante, como o es un vector, simplemente no hay variable, pues simplemente me queda el mismo vector que que se está considerando. En este caso, el campo es 0, 0, 1. ¿Sí? Habría que ver un ejemplo donde esto de pronto no sea constante para ver cómo se calcula, pero en esencia es muy similar. ¿Listo? Pero esto era simplemente como para ilustrar cómo se calcula un integral de superficie. Note que siempre se busca la forma de poder presentarse la integral de superficie como un integral doble. ¿Listo? Bueno. No sé, quiero escucharlos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí o no? Buenas noches, una pregunta. Entonces, para este desarrollo, antes de pasar al teorema de Stokes, toca siempre realizar el primer paso, Bueno, calcular la línea de bueno, bueno, superficie de línea, perdón. sí, lo que sucede es que realmente el teorema de Stokes presenta un integral de línea como un integral de superficie. Y es por eso que es necesario poder entender cómo calcular un integral de superficie. Ahora, yo les voy a presentar el teorema de Stokes tal y como está dado y luego lo voy a desglosar de una forma más amena para que uno lo pueda calcular. Que eso es lo que normalmente pasa en los enunciados, ¿no? Uno, cuando lee el teorema de Stokes, como que no entiende muy bien qué significa, pero cuando ya lo presenta de una forma más amena, cuando digo más amena es que le desglosa, digamos, se desglosa, uno digamos, desglosa esa fórmula de la integral de superficie y ya se entiende bien qué es lo que se está pidiendo y eso es lo que les traigo a continuación. Bueno, yo todavía, lo único que hice fue como un preliminar para que ustedes aprendan a hallar un integral de superficie, ¿vale? Ahora vamos a mirar poco a poco el teorema de Stokes. Hay que tener paciencia porque aquí hay una serie de ingredientes que hay que entender y pues sí, son conceptos matemáticos que hay que mirar con cuidado, ¿vale? Bueno, lo primero es enunciar el teorema de Stokes, ¿sí? Bueno. Eh, Ese teorema de Stokes tiene una formulación
a mi parecer, un poco compleja en el sentido de que pues hay un montón de ingredientes y de cosas que uno debería saber, ¿no? Pero en la práctica, cuando uno va a calcular, pareciera que como que no hay que saber tanta cosa para hacer el cálculo. Pero bueno, vamos a leerlo entonces. Dice, se hace una superficie orientable de R3 con borde 6 para la frontera de S. Elige la unidad normal N de P en cada punto P en la superficie, de modo que al aplicar la regla de la mano derecha, dedos apuntando en la dirección positiva de C, es decir, así. Eh, entonces, la integral de línea sobre la curva cerrada C de el campo F, producto punto con D, es igual a la integral de superficie del gradiente cruz F, que eso se llama el rotacional del campo producto punto con el vector normal por ds, ¿cierto? Entonces, bueno, en el lado izquierdo de la ecuación aparece un integral de línea, ¿cierto? Que es la circulación de F a lo largo de una curva cerrada C. Así se interpreta, pues, la integral de línea. Y en el lado derecho aparecen, bueno, varios ingredientes, ¿no? Entre la superficie aparece un cierto rotacional. Recuerda que si yo tengo un campo, el rotacional también es otro campo que aprendimos a calcular, ¿sí? Aprendimos a calcular el rotacional de un campo, ¿sí? Y producto punto con n de s, donde ese n de s, n por ds es el vector área de módulo de s en la dirección normal n, ¿no? ¿Sí? Entonces, el gradiente cruz F producto punto con n de s, o sea, el rotacional producto punto con el normal de s, ni la circulación local proyectada en la normal, ¿sí? Hay que decir que esta formulación es conveniente cuando uno no tiene, no necesita, digamos, por ejemplo, que uno conozca el normal a la superficie, pero no tenga, es decir, usted conoce el normal a la superficie, pues simplemente calcula el rotacional del campo, calcula el producto punto con el normal y ya tiene entonces la forma de calcular la integral de superficie sin ningún problema, ¿no? Pero a mi parecer, esta formulación suele ser poco tediosa, poco, o sea, poco amena, amena no, poco amigable, tal vez, porque como que no se entiende muy bien qué es lo que está en el lado derecho, ¿no? Sí. Entonces, bueno, gracias a la inteligencia artificial, ¿no? Yo le dije a ChatGPT, por ejemplo, le dije, vea, hágame un favor. Digamos que yo conozco la parametrización de la superficie, ¿sí? Si yo tengo la parametrización de la superficie, formúleme el teorema en una forma en que yo la pueda presentar como un integral doble. Y eso es lo que me ayudó ChatGPT. Bueno, en los libros también está, ¿no? Sino que aquí les quiero decir que traten de quedarse con esta versión del teorema porque es la que más nos ayuda a hacer los cálculos. Esta versión a mí sí me parece que es amena. Entonces, digamos, cuando usted tiene la parametrización de la superficie R de V, ¿cierto? Tiene los vectores tangentes, tiene el vector área o el vector normal, que es el producto cruz, producto punto con dv de V, ¿cierto? Simplemente usted expresa la integral de línea como la integral doble, perdón, la integral de superficie de la rotación producto punto con ds, eso simplemente ¿qué es? Es la integral doble sobre un dominio del rotacional, del campo evaluado en la parametrización, producto punto con un vector normal que es simplemente las derivadas parciales, producto punto con eso. ¿Sí? Usted va a calcular F evaluado en la parametrización, vas a dar el rotacional a eso, vas a calcular este producto cruz, te va a quedar en términos de U y de V, y vas a calcular la integral doble. Y de esa manera expresas la integral de línea como una integral doble. ¿Vale? Recuerden que en el teorema de Green, uno hacía algo más o menos similar, solamente que el rotacional se llama el curl, que es en el plano, es en el plano, digamos. Aquí es como en el espacio, pero aguanta una relación, ¿no? Entonces, digamos que esta fórmula es mucho más amena, la que está aquí en el lado derecho. Es más larga, pero es más amena porque le dice uno exactamente lo que debe hacer. ¿Ya? Claro, esto hay que aterrizarlo por medio de un ejemplo.
¿Sí? Entonces, aquí quiero que miremos este ejemplo. Bueno, y entonces la pregunta es, bueno, ¿y cuál es el chiste del teorema de Stokes? Bueno, que pueden pasar dos cosas, ¿no? Puede pasar que la integral de línea sea muy difícil de calcular y entonces uno puede expresar más fácilmente la integral doble que simplemente hacer puro cálculo, digamos. Plantear la integral doble y luego integrar, ya es mucho más sencillo que tener que parametrizar esa curva cerrada. Ya saben ustedes que parametrizar una curva cerrada no siempre es una tarea sencilla. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de aplicación del teorema donde el campo no es constante y vamos a tratar de entender paso a paso qué es lo que se debe hacer. Dice calcule la integral de línea de f punto de r, donde el campo vectorial f de x y z es menos y, x, 0, y c es la circunferencia unidad x cuadrado más y cuadrado en el plano z igual a 0, recorrido en el sentido antihorario visto desde el z positivo, ¿no? Bueno. Muy bien. Vamos a ver acá. Lo primero es hallar el rotacional del campo. El rotacional del campo simplemente es tomar estas derivadas parciales. Bueno, aunque acá se dice que, bueno, normalmente lo hace evaluando en la parametrización primero, ¿no? Ahora lo vamos a mirar paso a paso. Bueno, lo que pasa es que hay un pequeño truco, ¿no? Uno primero, o sea, a ver, es que aquí hay un truquito, ¿no? ¿Cuál es el truquito? Que aunque el campo no sea constante, el campo no es constante, cuando se le calcula el rotacional, ese sí le queda constante. Digamos, el rotacional del campo simplemente es el producto cruz el operador en la segunda fila va el operador derivada parcial en cada componente. Acá las componentes del campo, yo aplico el producto cruz, esto es muy sencillo de hacer y le queda constante. Entonces, digamos que uno antes de evaluar en la parametrización el campo, pues usted simplemente primero calcula el rotacional para ver quién, porque es que, recuerde, el rotacional de un campo es un campo también, ¿sí? Es un campo también. Y en este caso, aunque el campo no sea constante, el rotacional sí lo es. Entonces, primero que hacemos es calcular el rotacional del campo, me da constante. Este rotacional es un producto, simplemente es un producto. La primera componente es derivar parcialmente 0 respecto a y, eso me da 0, y restarle la derivada respecto a z de x, que es quién, 0, 0, ¿cierto? La segunda componente, lo mismo. Derivamos esto respecto a x es 0. Derivamos menos y respecto a z es 0. También me queda 0. Y finalmente, la última componente, derivar parcialmente x respecto a x, que me da 1, menos derivar parcialmente menos y respecto a y, que me da menos 1. Menos por menos es más y me queda 1 más 1, es decir, 2. Eso lo pueden mirar ustedes con calma, este producto cruz no tiene mayor problema. Y entonces el rotacional es constante. Ahora bien, ¿qué se necesita a continuación? Tener la parametrización de la superficie. Por fortuna, ya estudiamos un poco esta superficie, ¿cierto? La misma que vimos antes, pero acá, pues, bueno, es un poco diferente porque yo aquí sí tomé fue todo el disco, ¿no? Se toma todo el disco con z igual a 0, ¿cierto? Y digamos que en la parametrización, si usted quiere evitar un poco el asunto del normal y el asunto de la orientación, puede también fijarse en la parametrización. En la parametrización ya sabemos que es R cos teta, R sin teta, ¿cierto? En términos de teta, la variación del radio está entre 0 y 1 y el ángulo varía entre 0 y 2pi, porque aquí no es un semidisco, sino que es el disco completo, ¿cierto? Calculamos las derivadas parciales, es decir, la derivada de R respecto a R.
de R en negrilla respecto a la variable R al radio. Es cos teta sin teta 0, eso lo hicimos ahora. Ahora lo hacemos respecto a teta, lo mismo que está acá. Hacemos nuevamente el producto cruz, que es un determinante, me queda 0,0R. Y ahora lo que yo necesito simplemente es entender que esto que está acá, el DS, es simplemente el producto fundamental por DR de teta. ¿Listo? Y ahora sí me queda muy sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Es muy simple. El rotacional es 0,02, ¿cierto? El producto cruz de R de R, cruz de R de, R de teta es 0,0R. Eso es un producto cruz. Las variables ahora son teta R, teta varía entre ceros pi y R varía entre 0 y 1. Aquí hay un error de digitación, esta integral sobra. Es simplemente una integral doble, o sea, R varía entre 0 y 1 y teta varía entre 0 y 2 pi. Aquí hay un pequeño errorcito. ¿Excusan? Y ya este producto punto pues coordenada 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, 2 por R, 2R. El 2 sale de la integral, eso se suma. Es 0 más 2R, o sea, me da R. Sale el 2, esta integral la calculo muy fácilmente. Me da, esta es un medio, esta es 2pi. Queda 2 por 2pi por un medio por 2pi. ¿Cierto? Y de esa forma puedo calcular mi integral de superficie. ¿Listo? Bueno. Entonces, si hay alguna pregunta hasta aquí. Con este ejemplo. ¿Tienen alguna pregunta respecto al ejemplo? Creería que no, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dale, adelante. Es con relación a lo... ¿Usted cómo limita las integrales? ¿Qué valor pone usted al primero y al segundo? Esa es una buena pregunta. A ver, esa es una buena pregunta porque, a ver, esa es una buena pregunta. Vamos a mirarlo acá. Voy a intentar hacer un dibujito para que se entienda. Aquí hay que hacer un dibujo, aquí toca hacer un dibujo. Ahora podemos usar GeoGebra para entenderlo más. Digamos que yo tengo por acá X, Y y Z. Por acá yo tengo una cierta superficie en el espacio. No sé cómo es, pero aquí la pinté como una mantica, digamos. Esa superficie tiene asociada es un conjunto de puntos en el espacio, simplemente es un conjunto de puntos. Y digamos que esa superficie tiene asociada una parametrización. R de U, B, como X de U, B, Y de U, B, y Z de U, B. ¿Listo? Por acá en algún lugar va a haber una cierta, por acá va a estar el plano V, U, B, y digamos que por acá va a haber un cierto abierto en el plano llamado D, que se mapea en esta superficie que está acá. Por lo general, esta superficie, digamos, la forma de uno ver ese mapeo es cuando en muchos ejemplos va a ser una cierta proyección que puede estar acá en el plano XY, ¿no? Entonces, digamos que la variación va a ser dependiendo, es que todo va a depender de cómo sea el dominio, ¿no? Pero digamos que hay una variación del U de aquí hasta acá y hay una variación del B de aquí hasta acá, por así decirlo.
Habría que ver el dibujo. Digamos que el dibujo no me ayuda mucho, pero tal vez si yo lo hago como un rectangulito, ustedes me entienden mejor. Digamos que fuera por acá un rectangulito, por decir algo. Digamos que ese dominio fuera un rectangulito. Digamos que este es A y B. Aquí es C y D. ¿Listo? Y este es el dominio D. Y ese es mapeado en la superficie S. Entonces, digamos que la variable U varía entre A y B, ¿sí? Y el B varía entre ¿quién? Entre C y D, digamos, por así decirlo. Entonces, yo voy a tener que plantear un integral doble donde la variación de mi, digamos, por acá hay un cierto de U y un cierto de B. La variación de U es entre A y B, digamos, y la variación de B puede ser entre C y D, digamos. Por acá va a haber una cosa llamada el rotacional, el campo evaluado en la parametrización. Aquí me faltó algo, esperen un momento. ¿Sí? Producto punto con ese vector, eso que se llamó R de U plus R de B, ¿no? ¿Listo? Esto simplemente, esto va a ser esto que está acá, después de uno tanto luchar, va a ser simplemente una expresión que va a depender de U y de B, ¿no? Una expresión que depende de U y de B, pero que simplemente es una función que depende de U y de B. Podría ser constante, pero va a depender de U y de B. Esto me va a dar, esto es lo que se denomina un campo escalar. Este producto punto me va a dar un escalar que depende de U y de B. ¿Sí? Y entonces eso va a depender mucho de quién sea la superficie, ¿no? Pero bueno, habría que ver, por ejemplo, en los ejemplos, en cada ejemplo, cómo se puede entender ese dominio. Pero digamos que la respuesta puntual a su pregunta es, eso va a depender mucho de la parametrización. Es que ese es el chiste de la parametrización, que yo puedo de alguna manera entender la superficie por medio de dos variables. Vamos a ver. Por ejemplo, yo voy a ir a la tarea para que entendamos un poco cómo se tiene cómo es la superficie, ¿no? Dice, utiliza el teorema de Stokes para calcular la integral de línea de este campo, donde C es el borde del triángulo cuyos vértices son 2, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 2, recorrido en sentido antihorario cuando se observa desde el lado positivo del eje Z. Yo por acá tengo, y me tomé el trabajo de hacer como un dibujito. A ver. Bueno, aquí no sé si alcanza a ver bien, pues esta es la superficie, ¿cierto? Esa es la superficie. Y esta es la que se debe, digamos, a la que se le debe calcular la integral de superficie. Ahora, ¿cuál será la representación en el plano de esta superficie? ¿No? Por acá yo tengo, digamos, esperen un momento. Pero, digamos, si yo lo pido en el plano, bueno, habría que ver cómo parametrizar la superficie, pero digamos, si este es U y este es B, digamos, acá está B, yo tengo
este es 2 y este es 2. Digamos que la variable u varía entre 0 y 2, digamos. U varía entre 0 y 2. Y B varía de dónde a dónde, varía entre, digamos, habría que ver, no, perdón, habría que ver esta ecuación de este segmento de recta, ¿no? Para ver cuál es la variación de esa. O sea, habría que hacer encontrar la ecuación de la recta que pasa por el punto 2,0 y 0,2, digamos, porque ahí z vale 0, digamos. Uno normalmente lo que suele es proyectar acá, uno proyecta acá respecto al plano. Bueno, todo va a depender del ejercicio, pero en este caso, digamos que esa es la forma de yo poder entender la parametrización, ¿cierto? B varía de dónde a dónde. B varía entre 0 y entre U, digamos U. Bueno, hay que hacer la cuenta, ¿no? Pero creo, si no estoy mal, que es U más B igual a 2, creo. B igual a 2 menos U, creo. 2 menos U, digamos. Entonces te va a quedar una integral. Aquí va a quedar una cierta cosa que es un campo escalar. Aquí va a quedar la variación de B, la variación de U, y la variación de B va a ser entre 0 y 2 menos U, y la variación de U entre 0 y 2, digamos. Ya, eso va a depender mucho del ejercicio. Ese es para el caso del ejercicio el A, por decir. Ahora, para el B yo también hice un dibujo acá en GeoGebra. Dice, tengo un cilindro, el cilindro x al cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿cierto? Tengo el plano x más y más z igual a 3, recorrido en el sentido antihorario, cuando se observa desde el lado positivo del eje z. Yo por acá hice un dibujo para que lo entiendan mejor. Esperen, yo lo copio acá para que lo vean mejor acá. Vémoslo acá, a ver. Un momento, lo que yo hice acá. Yo lo que hice fue decirle a GeoGebra que pintara el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1 y que me pintara el plano x más y más z igual a 3 y simplemente que me marcara el dibujito. Ahora vamos a verlo acá. Acá lo vamos a entender bien. Permítame, yo edito esto. Veámoslo acá. Bueno, digamos que esto que está acá es el cilindro, ¿no? El cilindro. Y esto que está acá es el plano, ¿no? El cilindro está marcado de rojo y el plano en azul. Cuando se intersecta el cilindro con el plano, se me forma una superficie. ¿Esa superficie qué es? ¿Qué superficie es? Es una elipse, ¿no? Si yo intersecto un cilindro con un plano, en este caso se me forma por acá la intersección, una cierta elipse porque hay un plano inclinado, ¿no? Ahí el dibujo se alcanza a ver esa curva cerrada que se forma, que es la elipse. Ahí se alcanza a ver, ¿cierto? ¿Sí? Y esa elipse se recorre en el sentido antihorario, ¿no? O sea, así, ¿no? Ya va recorrida en el sentido antihorario, ¿cierto? ¿Qué debe hacer usted? Encontrar la parametrización de la elipse, ¿no? ¿Sí? Eh, digamos, ¿cómo sería, cuál podría ser una parametrización de la elipse, ¿no?
X, R cos teta, Y igual a R sin teta. Y Z es ¿quién? Es, bueno, en la ecuación X más Y más Z igual a 3. Digamos que yo puedo despejar Z. Z es 3 menos X menos Y. Y digamos que esto se puede ver como 3 menos R cos teta menos R sin teta. Esta podría ser una posible parametrización para dicha elipse, ¿no? Como se da la vuelta completa, está clara la variación de, bueno, habría que mirar la variación del radio y habría que mirar el ángulo, ¿no? Bueno, el ángulo varía entre 0 y 2pi, pero habrá que mirar la variación del radio. Lo que pasa es que si yo proyecto esa elipse en el disco, pues está claro que el disco, el radio varía entre 0 y 1, digamos, el radio está entre 0 y 1, ¿cierto? Y el ángulo está entre 0 y 2pi, ¿no? Porque está la vuelta, está completamente y esta sería la parametrización de dicha elipse en este caso, pues, la que yo puedo ver así como la primera que veo yo. Lo demás es hacer el cálculo, ¿no? Pero entonces todo consiste en mirar un poco la gráfica, ¿no? ¿Sí? No sé si respondí su pregunta. Para el C, a ver, si me dan el C es la intersección de la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1 con los planos coordenados en el primer octante, ¿qué será? Pues vea, yo como lo veo acá. Aquí sería bueno mirar GeoGebra. Digamos, permítame, yo. Estoy mirando el C, el literal C. Dice, C es la intersección de la esfera x al cuadrado más y cuadrado igual a 1 con los planos coordenados en el primer octante. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Voy a poner acá, voy a pintar acá la esfera x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. X al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1, ¿cierto? Es esta esfera. Permítame, yo amplío un poquito el dibujo. Necesito verla más grande la esfera. En un momento que aquí yo no sé qué le pasó a esto. No, yo no sé qué le pasó a este dibujo que a veces me para es lo que yo lo giro y como a ver. Ay, bueno. Voy a ampliar el dibujo un momento. Ahora sí. Permítame, yo pego este dibujo acá. En un momento. Peguémoslo aquí encima para no. Digamos que el primer octante sería, yo lo entiendo, el primer octante es simplemente, voy a trazarlo en verde, ¿no? Sería como esta, haz de cuenta que eso es una naranja que tú la estás partiendo en 8 pedazos. Es decir, todos hemos hecho eso, ¿no? Que hemos partido una naranja por la mitad y a su vez cada mitad se parta en 4 pedazos y entonces me queda lo que se llama el octante, ¿no? O sea, la circunferencia, digamos que son 8
8 regiones, digámoslo así, y sería esta curva, ¿no? En el sentido antihorario. ¿Sí alcanzan a visualizar lo que les digo, no? ¿Qué sugiero yo acá? La sugerencia es, parametrice esta superficie utilizando coordenadas esféricas, esféricas, y ten en cuenta que la variación del ángulo no es entre cero, que los ángulos están variando únicamente no entre 0 y 2 pi, sino entre pi cuartos, 0 y pi medios, perdón, 0 y pi medios, son también varía entre 0 y pi medios. Es básicamente la parametrización en coordenadas esféricas, pero teniendo la variación entre 0 y pi medios y entre 0 y pi medios. Ya. Esta es la superficie que está acá. ¿Sí? Haga de cuenta que la naranja, usted la partió en 8 pedazos, se comió la naranja y le queda el casquete, y ese pedacito que le queda, esa es la superficie que se está formando y la que debe parametrizar, y lo debe hacer usando coordenadas esféricas, ¿no? Para el ítem. A ver, eso es para el C, ¿no? Ahora para el D, a ver, para el D vamos a ver acá qué nos dice. Bueno, el D guarda una similitud con el B, ¿no? Es una elipse que se origina de intersectar el plano Z igual a X con el cilindro X al cuadrado más Y cuadrado igual a 4. Vamos a poder pintarlo acá fácilmente. Eso creo que GeoGebra me lo va a dar. Acá. Es X al cuadrado más Y cuadrado igual a 4, ¿no? Y Z igual a X. Un cilindro, ¿cierto? Pero yo busco un poquito el tamaño acá. Y Z igual a X, ¿no? ¿Cierto? Usted puede ver acá que cuando intersecto el cilindro con el plano, me queda una elipse, solo que es que una parte está abajo, ¿no? Pero sí se ve que es una elipse, ¿no? Aquí, a ver en qué perspectiva, ahí se ve una elipse, ¿no? Esa intersección del cilindro con el plano es este. Ponemos un color acá más. Oh, ahí se alcanza a ver la elipse, ¿sí? ¿Sí la ven? Sí. Si usted, yo le sugiero a ustedes lo siguiente, ¿no? Si a usted le cuesta trabajo encontrar esa parametrización, pues pregúntele a ChatGPT cómo hacer la parametrización. Pero trate de hacer el ejercicio parte por parte, o sea, use la inteligencia artificial para que le ayude, pero no para que le haga todo el ejercicio, ¿no? Trate de decirle, bueno, no logro ver, aquí ya logro visualizar la superficie, que es esa elipse que se está formando. Obviamente la frontera es la curva la que está calculando la integral de línea, pero díganle, por favor, ayúdenme a parametrizar la superficie que está dada por estas ecuaciones, que es la intersección de este cilindro con este plano, y que ChatGPT le ayuda a dar esa parametrización y utilice eso para poder hacer su ejercicio, ¿no? Digamos, tómelo como una ayuda, más no le diga hágame todo el ejercicio, porque pues esa no es la gracia, ¿no? ¿Vale? Mm, vamos a ver el último acá, ¿sí quedó claro aquí cuál es la superficie o no? Sí. Sí, señor. De nuevo hay que jugar con las coordenadas, ¿no? Creo que esto podría ser coordenadas, creo que sirven coordenadas cilíndricas, creo, aquí pueden usar coordenadas cilíndricas. Allá también pueden usar, en el B también pueden usar coordenadas cilíndricas. Bueno, es que las coordenadas polares son muy similares a las coordenadas cilíndricas, solamente que en Z hay una variación, ¿no? Bueno, acá vamos a ver, volvemos acá a la tarea en el D. En el E, guarda una similitud solamente que es un triángulo que tiene dos vértices, pero guarda una similitud con el A, ¿no? Solamente que debes marcar 0, 0, 2, 0 y 0,22. Ahí se tiene, pues, y hay que ver cuando yo proyecto eso al plano XY.
Usted proyecta el plano XY, pero ese plano XY lo puede entender como el plano V, ¿no? Claro, es que decir XY u V, pues uno no suele llamar con el mismo nombre las mismas variables, pero uno podría tomar U como X y V como Y, ¿no? Simplemente, ya. Aquí se ve claramente que el E lo puedes trabajar de forma muy similar a como se trabaja el A. Solamente que el triangulito va a estar ubicado de forma diferente. Sugerencia, marque los puntos 0, 0, 2, 0 y 0, 2, 2, ¿no? En GeoGebra, ¿no? Que habría que hacerlo, ¿no? Pero... sí. Para el E, perdón. A ver. B igual a... ¿Quién es? 200. B igual a 2,00. Y C es... ¿quién? 0,2. 0,2, ¿no? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. En este Ujú. caso, entonces, para parametrizar, tendría que yo coger punto por punto, digamos, posición inicial, final menos inicial, y luego parametrizar luego el siguiente punto en el sentido antihorario, ¿o no? No, porque eso es lo que, eso es lo que, eso es lo que me omite, o sea, a ver, o sea, uno debe parametrizar, pero para calcular el producto vectorial fundamental, digamos. Sí. Digamos que, a ver, no, repíteme tu pregunta, que creo que no creo saber si no te entendí bien qué es lo que me quieres decir. Déjame. Sí, dime nuevamente, qué pena. ¿Qué fue lo Y en que me el caso dijiste? para parametrizar tanto el ejercicio A como este último, yo tengo que coger, digamos, los tres puntos juntos a la vez, ¿puedo cogerlos o tengo que parametrizar del A al B, luego del B al C y del C al A? No, 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 no. Es justamente eso lo que no debe hacer, porque usted no, si usted va a calcular la integral de línea directamente, sí debe hacer eso, pero usted no quiere hacer la integral de Ya, línea, usted quiere hacer un integral de superficie. Y eso superficie. lo que hace es que proyecta, ya te voy a explicar acá, ya voy a aclarar tu duda, ahora te pongo aquí AC, esperen, AC, aquí hice el dibujito, ¿cierto? A ver, este es el triángulo que se forma, ¿cierto? Bueno, aquí no está pintado lastimosamente, pero miren, yo giro un poquito. Digamos que si yo veo esto desde encima, si lo veo desde encima, ahí se ve bien, ¿no? Así, a ver, denme un momentico, yo hago el dibujo. El triángulo está en 3D, ¿no? La superficie, digamos, ahí no está pintada la cara, pero se entiende pues de que esa superficie que está formada, el triángulo está relleno, ahí no está relleno por tal. Ahí se alcanza a ver, digamos. Tú lo proyectas y ¿qué es lo que tienes que, lo que tienes que, digamos, no parametrizar, la parametrización? Bueno, ¿quién sería la parametrización, digamos? Digamos que para plantear la integral, aquí está, ¿no? Para plantear la integral, una va de 0 a 2 y la otra va de 0 a este segmento de recta. Creo que es 2 menos x, ¿no? 2 menos 1. 2 menos 1. A la hora de plantear la integral como un integral doble, ¿no? Es que esa es la ventaja de yo poder expresar, por eso les decía, ¿no? Que la integral de superficie por lo general es molesta de hacer, pero cuando yo la veo como un integral doble, yo simplemente digo parámetro U, parámetro B, dónde varía U, dónde varía B y punto. ¿Ya?
¿sí? Donde varía A, B y Q. Y bueno, ahí está. Ahí estaría la forma de plantear la integral. Bueno. A ver, para entender hay que mirar más ejemplos. Yo aquí traje varios ejemplos, no los voy a hacer todos, pero obviamente les puedo pasar para que ustedes los lean, ¿cierto? Algunos con mayor complejidad que otros. Yo no voy a tratar de no hacerlo. Voy a hacer otro ejemplito más. Este es un poquito más duro. Es un poquito más duro en el sentido de que hay que hacer más cálculos, ¿sí? Y a la medida que ustedes vayan viendo ejercicios resueltos, van a entender un poco cómo tienen que trabajar su problema, ¿no? A ver, dice, entonces el problema verifica el teorema de Stokes para el campo vectorial f de x y z como z, x, y la superficie S que es la semiesfera superior, x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4, con z mayor que 0. La curva será C, donde debe ser el círculo x al cuadrado más y cuadrado igual a 4 en el plano z igual a 0. Calcular tanto la integral de línea de donde C como la integral de superficie rotacional de F y comprobar que son iguales. Bueno, aquí se está pidiendo algo más, ¿no? Que usted calcule la integral de línea directamente y calcule la integral de superficie, ¿no? Vamos a hacer primero que todo la integral de superficie. ¿Listo? ¿Cómo se debe hacer esto? Primero que tiene que hacer usted paso a paso. Primero que todo es plantear el teorema de Stokes. ¿Listo? Vamos a sacar primero la integral de superficie. Lo primero tienes que escribir la fórmula y tienes que identificar cuál es el campo vectorial, cuál es su superficie, cuál es el borde de la superficie, en ese caso el círculo, ¿cierto? Esta esfera, la semiesfera de radio 2 con z mayor o igual a 0, es una semiesfera de radio 2. Y el borde de esa semiesfera, pues es una circunferencia de radio 2 en el plano z igual a 0, ¿cierto? Una vez tengas identificado el campo vectorial de la superficie, antes de parametrizar, usted calcule la rotacional. ¿Por qué? Porque en muchos de los ejercicios va a suceder que la rotacional te va a dar constante. Constante es que no dependa de variables, sino que sea un vector. Como en este caso, que el rotacional medio constante, medio 1, 1, 1. Lo segundo que usted debe hacer es parametrizar esa superficie. Quizás valga la pena hacer un dibujito de la superficie. Ah, pero ustedes aquí, más bien, déjenme, yo hago el dibujo aquí rapidito para que lo vean. Eh, bueno, yo lo entiendo como, el dibujito lo entiendo así, como X, Y, Z. Voy a hacerlo otro color para que no me genere problema. Sí, no, quedó terrible, pero me excusan, pero es una semiesfera. Es una semiesfera, ¿cierto? Y digamos que en el plano XY hay una circunferencia de radio 2, ¿no? Circunferencia de radio 2, ¿cierto? Casquete esférico, don radio 2, ¿sí? Volviendo acá, calculas el rotacional
te dio constante. Esperen que esto yo no sé qué le pasó. ¿Por qué me quedó? Esperen, yo no sé qué le pasó a esto. Ahora sí queda bien. Yo uso la parametrización como es una esfera, la esfera, cuando uno va a trabajar en R3 siempre se suele usar coordenadas esféricas para parametrizar una porción de esfera, ya sea un casquete esférico, o sea, un octante o una semiesfera. Es simplemente, es fácil, digamos, esta es la, fácil no, es la parametrización, es una forma de parametrizar las esferas con coordenadas esféricas, ¿no? En este caso, como es un casquete esférico, o sea, es una semiesfera, obviamente va a haber una variación que es, digamos, de 0 a 2 pi, y el otro va a ser la mitad de la esfera, o sea, que no es de 0 a pi, sino que es de 0 a pi medios. ¿Ya? Esta es la parametrización de la semiesfera de radio 2. Hay dos ángulos, teta y phi. Teta varía entre 0 y 2 y pi medios, y phi varía entre 0 y 2 pi. Es bueno que le den una lectura de pronto la parametrización en coordenadas esféricas. Es que hay mucha tela por cortar, ¿no? Pero digamos que esta es la parametrización. Lo demás ya es puro cálculo, hacer las derivadas parciales. Derivamos esto respecto a teta. Derivando esto respecto a teta me queda esto. Derivando esta respecto a phi me queda esto. Haciendo el producto cruz me queda esto que está acá. Hay que hacer la cuentica, pero simplemente aquí es derivar componente a componente respecto a la variable que se me pida. Digamos, para que lo vean sencillo, la primera derivada respecto a teta, phi es constante, derivada del seno es coseno, por eso queda 2 coseno teta coseno phi. En la segunda componente, vuelve y juega, derivada del seno es coseno, queda 2 coseno teta seno phi. Y ahora aquí, derivada respecto a teta, derivada del coseno es menos seno, por eso queda menos 2 seno de phi. Igual manera hacemos con la derivada respecto a phi. Luego se hace el producto cruz con el determinante. Me queda esto acá, ¿cierto? Y simplemente el producto cruz es esto que está acá, es el vector normal, o el producto vectorial fundamental. La variación es respecto a phi. El rotacional es este vector 1, 1, 1. Al hacer este producto punto, me va a dar esta función escalar, un campo escalar que depende de P y de phi. Y dijimos que la variación del ángulo teta es de 0 a pi medios porque es la mitad de una esfera. Y la variación del ángulo phi es de 0 a 2 pi, ¿cierto? Y hay que calcular esta integral doble, ¿no? Entre seno, entre 0 y pi medios, y entre 0 y 2 pi, el seno de teta, coseno de teta. Esta es una integral trigonométrica. Usted simplemente integra la primera variable respecto a teta, coseno de teta, perdón, esto se puede hacer sustitución, ¿no? U igual a seno, de U igual a seno, de teta, fácil de hacer. Esta integral no tiene problema, porque es sustitución simple, ¿no? U igual a seno, su derivada es coseno. Facilito. Te queda 4pi, ¿ya? Quizás la parte más compleja de todo esto es que usted obtener esa parametrización de la superficie. Yo sugiero que dependiendo cómo sea su superficie, usted busque la información de cómo se debe parametrizar una región con una elipse o una esfera, o dependiendo de lo que le pidan en el ejercicio, cómo se parametriza, y luego hacer el cálculo directo. Uno también puede calcular directamente la integral de línea sin usar el teorema de Stokes, digamos, hacer el cálculo de la integral de línea. Si yo parametrizo la circunferencia, es cuando yo hago z igual a 0, digamos, la variación de x es 2 coseno de t, 2 seno t, porque es de radio 2, ¿cierto? El parámetro t vale entre 0 y pi medio. Si yo hago f en la parametrización, me queda esto. Si yo hago la derivada de esta función vectorial respecto a t, me queda esto. Uno hace el producto punto de f evaluado en la parametrización con la derivada. Le queda 4 coseno cuadrado de t. Y calcula la integral simple de la integral, digamos, de 0 a 2 pi de 4 coseno cuadrado de t. Y esa integral la pueden hacer por la técnica de integración por partes, o
o usando la identidad del ángulo doble y te da 4pi también. ¿Ya? Y pues la clave está en que, pues bueno, ya sea usando el teorema de Stokes o calculando directamente la integral de línea, usted puede obtener, digamos, la misma respuesta, ¿no? Como les digo, lo más difícil es usted identificar la parametrización de la superficie que le está dando. ¿Ya? Acá tengo otro ejemplito para que se ilustren, para que este les puede servir a algunos, ¿cierto? Ese es un ejemplo un poquito más elaborado, ¿no? Para que se puedan guiar. Se pide hallar un integral de línea donde la frontera de la curva es la intersección de un cono, del cono x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado sobre 2, con el plano y igual a z igual a y más 1, que es este que está acá, el planito. Intersecta el cono y me queda una elipse. Y la idea es calcular la integral de línea sobre esa curva. ¿Cierto? Se identifica el campo vectorial, primera componente y menos 1, segunda componente z cuadrado, tercera componente y. Se debe hallar el rotacional de ese campo. El rotacional, bueno, acá lo hacen, pero el rotacional me da esto que está acá. 1 menos 2z, 0 menos 1. En este caso, para parametrizar la superficie hay que hacer un poquito de cosas porque simplemente hay que tener en cuenta que esto es el cono y esto es el plano. Entonces, cuando yo tenga esta parametrización, yo lo que hago es que reemplazo z como y más 1. Y al reemplazar acá hago un poquito de álgebra y logro expresar esto como una ecuación de esta manera, que es como una elipse. Es decir, esto es muy bonito porque vea, esto es un cono, ¿cierto? Y esto es un plano. Y cuando yo cambio z por y más 1, o sea, cambio z por y más 1, acá, cuando cambio, o sea, decir cambiar es intersectar, ¿no? Geométricamente, es intersectar un cono con un plano es cambiar z por y más 1. Eso es lo que estamos haciendo. Se hace la expansión binomial, binomio a 2, me queda esto que está acá. Hacemos un poquito de álgebra en el lado izquierdo y el lado derecho de la ecuación, pasamos a restar, manipulamos la expresión algebraicamente y me queda una ecuación cartesiana de una elipse, ¿cierto? Esa elipse tiene una proyección en el plano XY, ¿sí? Y esa proyección se puede identificar de esta manera, como el conjunto de puntos donde esto es menor o igual a 1, ¿no? ¿Sí? La parametrización puede ser X, Y, Z, pero Z y más 1, ¿no? Porque es esta ecuación que está acá. Y el conjunto de puntos es X, Y, X cuadrado más Y menos 1 al cuadrado sobre 2. Muchos autores no suelen usar la letra U y B, sino que lo que hacen es que U sigue siendo X y B sigue siendo Y. A mí me parece un poco raro, pero cuando uno ya tiene práctica no se confunde, digámoslo así. Pero normalmente uno suele no llamarle X y Y, sino U y B, ¿no? Teniendo en cuenta esta parametrización, yo hago las derivadas parciales, el producto cruz, me va a dar un cierto vector normal que es este, que es justamente lo que hicimos antes. Reitero, es hacer derivada respecto a X, respecto a Y, producto cruz, me da este vector normal que está acá, que es 0, menos 1, 1. Por acá tengo el campo, el rotacional del campo, que es otro campo. Hago el producto punto y me va a quedar esto que está acá, que es menos de X de Y, y saco el menos y esto me queda la integral sobre el dominio de X de Y, que es la medida del dominio, que en este caso es el área de la elipse, ¿no? Que es raíz de 2 por pi. ¿Listo? Porque pues aquí abajo es 1 y aquí abajo la raíz de 2 es. Recuerden que la ecuación cartesiana es x menos h al cuadrado sobre a cuadrado y y menos k al cuadrado sobre b cuadrado. En este caso a es 1 y b es raíz de 2. Y el área de una elipse es pi por a por b. En este caso a vale 1 y b vale raíz de 2. Y por eso me queda raíz de 2 pi. ¿Ya? Por acá hay otro ejemplo, solamente lo voy a mencionar, lo menciono muy rápidamente para el que esté interesado. Podría pasar, como en este ejemplo, que uno aplique el teorema de Stokes al revés, ¿no?
es posible que hallar la integral de superficie sea más difícil, entonces más bien se le pide que exprese esa integral de superficie como una integral de línea y calcule directamente la integral de línea, ¿no? O sea, como que lo aplique al revés, no calcule la integral de línea como una integral de superficie, sino que calcule la integral de superficie como una integral de línea. Eso es lo que se pide, ¿no? Y pues en este caso aquí muestran cómo hacerlo. Y resulta que cuando uno calcula la integral de línea, la integral de superficie, quizá como integral de línea, yo tener la parametrización de la curva, todo esto, me da 0. Entonces ese es un ejemplo para que lo revisen, para el que tenga curiosidad, aunque en la tarea no está pues un ejercicio así, pero puede pasar que usted se encuentre con un problema de eso. Que la integral de superficie sea muy duro de calcular y que sea mucho más sencillo ya la integral de línea. Y en este caso da 0. O sea, se aplica el teorema de Stokes al revés. Bueno, con esto finalizo la web. Debo reconocer que este ejercicio tiene su complejidad, ¿sí? Tiene su complejidad y pues no sé si eso depende de la didáctica en cómo uno explique o qué, sino que tal vez el tema de parametría superficial no es simple, ¿no? No es algo obvio, porque hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Es que el problema de la parametrización es que yo puedo parametrizar de muchas formas, ¿sí? Y entonces la pregunta es cómo saber cómo elegir la parametrización adecuada, ¿no? ¿Sí? Y es ahí, por ejemplo, yo les sugiero que para parametrizar, cuando diga un casquete esférico o una semiesfera, use coordenadas esféricas. Si se está intersectando un cilindro con un cono, use coordenadas cilíndricas. Esa es la clave. Es bueno que el tutor haga de pronto un comentario en los foros dando esas sugerencias. Yo voy a intentar como copiar esas sugerencias para que las trabajen, ¿vale? Bueno, Profe, ¿nos puede compartir las diapositivas de una vez en el chat para al menos practicar? esperen, yo miro cómo hago para compartir acá. Voy a detener acá la grabación. En un momento.